Esto ocurrió la última semana de octubre, durante mi última semana en casa antes de volver a la universidad. He estado dudando si siquiera escribir sobre ello, pero no puedo dejar de pensar en lo que podría estar pasando allí. Mis padres se mudaron recientemente después de que terminé el instituto. Llevaban años hablando de reducir el tamaño de la casa y, cuando yo ya me preparaba para la universidad, por fin lo hicieron. Por eso apenas había ido al nuevo domicilio un puñado de veces. Cuando la compraron me hicieron el recorrido básico, mostrándome dónde estaba todo y contándome algunos de los caprichos de una casa antigua. Una cosa que mencionaron de forma muy tajante fue que la casa no tenía sótano, solo un espacio de acceso para las instalaciones. Sonaban seguros, así que no le di mayor importancia. La noche anterior mis padres, Miguel y Elena, se habían ido de viaje por una semana, así que tenía la casa para mí solo. La primera noche que noté algo raro fue un martes. Estaba acostado en la cama intentando dormir, cuando escuché un golpeteo que venía directamente desde debajo del suelo. Era constante, tanto en ritmo como en volumen. Al principio pensé que sería la calefacción, o que alguna tubería se estuviera asentando, pero no cesó, y eso me hizo dudar. Debo decir que la habitación en la que dormía está en la planta baja, así que los ruidos venían claramente de bajo tierra. Me levanté y caminé por la habitación intentando localizar de dónde venía exactamente, pero parecía proceder de todas partes bajo el suelo. Lo que lo hacía aún más inquietante era que, según mis padres, allí abajo no debía haber nada más que un sencillo espacio de acceso. La idea de oír ruidos por debajo del nivel del suelo cuando supuestamente no existía ningún habitáculo allí era realmente perturbadora. Finalmente los golpes cesaron y pude dormir. Al despertarme a la mañana siguiente pensé que sería el fin del asunto. Probablemente solo eran los ruidos habituales de una casa antigua o algún animal husmeando en el hueco, pero estaba muy equivocado. Aquella misma noche, más o menos a la misma hora, volví a oír ese mismo golpeteo. Esta vez, sin embargo, mucho más fuerte. Me lo expliqué y traté de dormir, aunque recuerdo haberme sentido mucho más inquieto que la primera noche. Cuando los ruidos comenzaron por tercera vez, supe que algo iba mal. Esa noche hubo una clara escalada. Además del golpeteo oí arrastres y raspados, como si un animal raspase con sus garras y, de vez en cuando, arrastrara algo. Es la mejor forma que tengo de describirlo. Seguí intentando racionalizar lo que oía con lo que sabía de la casa. La parte lógica de mi cerebro insistía en que debía haber una explicación razonable, pero no se me ocurría ninguna. Los sonidos eran demasiado nítidos y con demasiada intención como para descartarlos como simples crujidos domésticos. Empecé a preguntarme si quizá mis padres se habían equivocado sobre lo del sótano, o si existía algún acceso a las instalaciones del que yo no sabía nada. De cualquier forma, era terrorífico estar en aquella habitación a oscuras con solo raspados y golpeteos como compañía. A la mañana siguiente, se lo conté a mis padres por teléfono. Mi padre, Miguel, me dijo de inmediato que revisara el hueco por si había animales. Estaba preocupado de que algo se hubiera metido allí que no debía. No quería meterme a mirar, pero pensé que no tenía otra opción. La entrada al hueco queda justo bajo el porche, así que tuve que ensuciarme las manos para investigarlo bien. Aunque me contuve la respiración todo el tiempo, aterrado por lo que pudiera encontrar, no había nada, ni animales ni indicios. Mi padre se mostró satisfecho y me dijo que no me preocupara más. Pero yo me quedé insatisfecho y, para ser franco, frustrado por la falta de respuestas. Decidí buscar otras explicaciones posibles. Quizá había algún acceso exterior alrededor de la casa que yo no hubiese visto, o señales de que animales entraban por otro sitio. Mientras rodeaba la casa observé un montón de materiales de construcción, apoyados en uno de los laterales. Maderas, lonas, bloques de hormigón, ese tipo de cosas. Parecían llevar allí bastante tiempo, quizá restos de una obra anterior. No es que no los hubiera visto antes, simplemente los había pasado por alto. Empecé a mover los materiales, pensando que tal vez ocultaban alguna abertura por la que los animales se colaran bajo la casa. Lo que encontré fue mucho, mucho peor. Oculta tras los escombros había una puerta que habían tapado por completo. Estaba parcialmente pintada y se notaba que no se había usado en años, pero era una entrada legítima. La abrí y descubrí una escalera de hormigón que bajaba hacia lo que, sin lugar a dudas,
Era un sótano. Me quedé helado. Mis padres se habían equivocado por completo al decir que no había sótano. No quería bajar. De verdad que no quería, pero bajé. En el poco tiempo que estuve allí abajo me di cuenta de dos cosas. Primera, alguien había estado viviendo en ese sótano, lo cual quedaba claro por los envases de comida vacíos esparcidos por el suelo. Segunda, quienquiera que hubiera vivido allí no era una persona sin hogar corriente, y eso se notaba por las marcas arañadas en la madera de los cimientos. Había marcas de arañazos. Parecían como conteos hechos con una cuchilla en uno de los pilares, y en otro había dibujos que parecían demoníacos, figuras de personas y animales, pero representadas de una forma terriblemente retorcida. Cosas que prefiero no reproducir aquí. No me quedé allí abajo más tiempo del estrictamente necesario. Fue, y sigue siendo, la escena más escalofriante en la que me he topado nunca. Llamé de inmediato a mis padres para contarles lo que había encontrado. Se quedaron completamente en shock. Dijeron que no tenían ni idea de que existiera un sótano, y mucho menos que alguien hubiera estado viviendo allí. Mi padre me preguntó 100 veces si estaba seguro de que no había nadie allí en ese momento, y yo le aseguré que no. Entonces me dijo que cortarían sus vacaciones y volverían a casa de inmediato. Lo primero que hice al colgar fue salir a comprar un candado fuerte. Aseguré la puerta exterior desde fuera, pensando que con eso el problema quedaría resuelto, y que quien hubiera estado viviendo allí no podría volver. Esa misma noche me despertó un golpeo violento y un traqueteo procedentes del exterior. Supe al instante de qué se trataba. Alguien intentaba volver a entrar en el sótano y estaba claramente frustrado porque la puerta ahora estaba cerrada con llave. Los golpes eran tan fuertes y violentos que pensé que podrían derribar la puerta. Recuerdo haber quedado paralizado mientras el corazón me latía a 1000. No podía moverme. Cuando los golpes cesaron pude reaccionar. Me acerqué a la ventana sigilosamente y alcancé a ver justo a tiempo una figura corriendo a toda prisa por el jardín hacia la oscuridad. No pude distinguir rasgos ni detalles, pero ver a esa persona huir hizo que toda la situación se sintiera más real y amenazante. El resto de la noche fue un borrón, la verdad. Estaba demasiado aterrorizado y alterado como para recordar con claridad. La policía registró la casa a conciencia, incluyendo el sótano, pero obviamente no encontraron nada. No pudieron hacer mucho más allá de prometer que aumentarían la vigilancia en la zona. Mis padres volvieron al día siguiente y se empeñaron en decir que ahora que estaban de vuelta todo estaría bien. Dijeron que buscarían una solución más permanente entre los dos y que yo no me preocupara más. Al día siguiente, emprendí el viaje a la universidad tal y como tenía planeado, pero me marché extremadamente inquieto por toda la experiencia. Me parecía mal dejar a mis padres allí solos, sobre todo porque no teníamos ninguna información sobre la persona que, literalmente, había estado viviendo en nuestra casa quién sabe desde cuándo. Solo habían pasado unos días desde que me fui y ando impaciente esperando noticias de mis padres por si ha vuelto a ocurrir algo. De momento no ha pasado nada, pero eso no me tranquiliza en absoluto. No dejo de pensar en aquellas horribles marcas que vi en el sótano, sobre todo en esos dibujos sádicos. No me atrevo a imaginar lo que esa persona podía estar haciendo allí abajo. Si soy honesto, tengo mucho miedo de que pueda volver a pasar algo. Crecí en un pequeño pueblo de la provincia de León, a pocos kilómetros de la frontera con Asturias. Aquí casi nunca pasa nada y, sinceramente, esa calma es parte de por qué nunca me fui. Esto ocurrió hace bastante tiempo, antes de que todo el mundo tuviera un móvil y estuviera siempre conectado. Para ser sincero, mi zona no ha cambiado mucho desde entonces, y por eso lo que voy a contar sigue tan vivo en mi memoria. Fue a finales de septiembre, uno de esos últimos días de verano en los que ya se nota el cambio de estación. Aquella mañana iba por la ruta de siempre al trabajo, una carretera de 2 carriles que atraviesa campos y pequeñas colinas. A unos 15 minutos vi un coche parado en el arcén. Era un sedán antiguo de color azul claro, y daba la impresión de llevar allí bastante tiempo. Estaba simplemente aparcado en el arcén, sin las luces de emergencia puestas, sin nadie fuera del vehículo, inclinado hacia la cuneta. Mira, no soy tonto, pero soy de los que ayudan cuando alguien lo necesita. Así me educaron. Al acercarme frené un poco para mirar mejor. El coche no estaba en marcha y no vi a nadie dentro, ni en el puesto del conductor, ni en el del acompañante, ni en los asientos traseros. Era raro.
sobre todo a primera hora, pero no me alarmé en exceso. La gente tiene averías y se marcha a pie en busca de ayuda todo el tiempo por aquí. Pensé que quizá alguien habría ido a la granja más cercana, y seguí camino. Tenía que llegar al trabajo y no parecía una emergencia. La verdad es que lo olvidé hasta que, de vuelta a casa, vi exactamente el mismo coche en el mismo sitio. La única diferencia era que esta vez la puerta del conductor estaba abierta de par en par. No estaba así por la mañana, de eso estaba seguro. Reduje la velocidad otra vez, girando el cuello al pasar, pero no había señales de nadie cerca. Nadie caminando por la cuneta, ninguna huella visible, solo ese coche con la puerta abierta como si alguien hubiera salido deprisa y no hubiera vuelto. Esa vez ya no lo dejé pasar. Me detuve cuando tuve cobertura y llamé al número no urgente. Le dije a la operadora dónde estaba y qué había visto. Ella me dio las gracias y me aseguró que mandarían a alguien a revisar. Al día siguiente, cuando entraba al trabajo, el coche ya había desaparecido, así que pensé que aquello terminaría ahí. Sin embargo, una semana más tarde, mientras desayunaba, vi en las noticias locales algo que llamó mi atención. Decían que la policía investigaba un caso de persona desaparecida. Se hablaba de un vehículo encontrado abandonado en un tramo rural de la carretera, a las afueras de San Miguel de las Cruces. Lo inquietante era que todo lo que decían coincidía exactamente con lo que yo había presenciado. Enseguida conecté los puntos y subí el volumen del televisor. No revelaron el nombre del hombre, pero mencionaron que el coche estaba registrado a nombre de alguien de otra ciudad que jamás llegó a su destino. Lo extraño era que, según las autoridades, no había signos de violencia, ni testigos que pudieran explicar lo ocurrido. Siempre he sido algo desconfiado con los medios, así que no estaba seguro de creer en la historia que contaban. De cualquier modo, me resultaba inquietante haberme dado cuenta de la situación justo cuando sucedió. Pensándolo bien, quizá fui la primera persona o incluso la única en reportar ese coche detenido a un lado del camino. Era una sensación bastante rara. Intenté seguir con mi vida, pero no pude. La curiosidad me estaba consumiendo. Como dije antes, aquí casi nunca pasa nada, así que algo tan extraño no podía simplemente ignorarlo. A la mañana siguiente llamé a mi hermano. Lo llamaré Samuel. Él es bombero en una ciudad cercana, no exactamente en la mía, pero lo suficientemente próxima como para enterarse de las mismas cosas. Quería preguntarle si había escuchado algo de la policía, porque sabía que solían comunicarse entre ellos. Me contó que habían recibido un comunicado de la oficina del sheriff, algo sobre un vehículo abandonado y, por supuesto, la desaparición de un hombre. Le pregunté si la policía pensaba hacer algo al respecto. No lo sabía con certeza, aunque suponía que en algún momento organizarían una búsqueda. No tenía demasiados detalles más allá de eso. Le propuse que nosotros mismos ayudáramos, que tal vez algunos de sus compañeros de estación también podrían unirse. Al principio se mostró confundido por mi interés tan repentino, pero finalmente lo convencí. Ni siquiera yo entendía por qué estaba tan empeñado. Quizás sentía una conexión personal con el asunto. En un par de días, y con los permisos correspondientes, Samuel logró coordinar algo. La policía ya planeaba realizar una búsqueda, y agradeció la ayuda adicional. No era nada grande, apenas unos oficiales, algunos bomberos fuera de turno y yo. El área de búsqueda se centraba en un pequeño bosque ralo y un par de zanjas de riego antiguas, justo al borde de la carretera. A simple vista desde un coche, parecía un lugar sin importancia, pero al recorrerlo a pie, se hacía evidente lo fácil que resultaba perderse o desaparecer de la vista. Nos dividimos en parejas para cubrir más terreno. Yo, por supuesto, fui con Samuel. Una hora después, otra pareja informó por radio que había visto algo a través de un claro en la maleza. Corrimos todos hacia allá. Resultó ser una vieja caseta de mantenimiento, probablemente abandonada hacía años. Estaba medio hundida en el suelo, cubierta por maleza que trepaba por sus paredes. Desde la carretera, jamás habrías adivinado que estaba allí. La puerta colgaba entreabierta, y el candado roto todavía colgaba de la chapa. Dentro estaba oscuro y húmedo, como cabría esperar de un sitio abandonado. Pero al acostumbrarse mis ojos, noté señales de que alguien había estado ahí recientemente. Botellas de agua vacías y envoltorios de comida esparcidos con un patrón demasiado intencional. Uno de los bomberos señaló algo en la pared trasera. Fuimos a ver. Había un agujero pequeño, limpio,
en una de las tablas de madera justo sobre el nivel del suelo. Los bordes astillados no se parecían en nada al desgaste del tiempo o a la podredumbre. Parecía sin duda un orificio de bala. Revisamos a fondo dentro y fuera de la caseta, buscando un casquillo, un proyectil o alguna mancha de sangre. Pero no había nada, solo aquel agujero solitario, inexplicable, que no encajaba con la ausencia de demás pruebas. Los oficiales reportaron el hallazgo por radio, y noté en su tono que aquello ya había dejado de ser un simple caso de persona desaparecida. El jefe de la búsqueda reunió a todos y dijo que a partir de ahí ellos se encargarían. Luego me pidió específicamente que me retirara, ya que era el único civil presente. Me sentí frustrado y apartado, pero no tuve otra opción. Más tarde llamé a Samuel y sus respuestas fueron vagas. Al final admitió que a los bomberos también los habían hecho marcharse poco después de mi salida. La policía había tomado el control total de la escena. Pasaron las semanas y no hubo actualizaciones. Los contactos de Samuel dentro del departamento decían no saber nada del caso, lo cual me parecía sospechoso. Los noticieros locales tampoco volvieron a hablar del tema, más allá del reporte inicial del desaparecido, como si todo hubiese sido silenciado de pronto. Con el tiempo decidí volver yo mismo y buscar aquella caseta. Estaba convencido de que recordaba exactamente dónde estaba, así que un día conduje por la carretera hasta dar con el punto donde habíamos empezado la búsqueda. Pasé horas recorriendo a pie el área donde estaba seguro de que debía estar la caseta. Seguí las zanjas de riego hasta un claro. Todo, desde el terreno hasta el cielo, parecía exactamente igual que aquel día. Pero no había nada, ninguna caseta a la vista. Empecé a cuestionar mi propia memoria. Pensé que quizá no estaba buscando en el lugar exacto, pero aún así la caseta debería haber estado dentro de ese radio inmediato. Probé en otra sección, luego en otra más, pero seguía sin encontrar nada. Fue tan extraño, más de lo que puedo describir ahora. Recuerdo estar allí en ese matorral crecido, completamente solo salvo por la brisa suave que me rozaba de vez en cuando. Pacífico sí, pero extraño. La única explicación que se me ocurrió fue que quizás el ayuntamiento la había retirado por completo. No habría sido difícil desmantelar la estructura y llevársela, pero eso me parecía una reacción extrema para lo que supuestamente era un caso rutinario de persona desaparecida. Así que las únicas dos opciones eran, o mi memoria me había fallado o la caseta ya no estaba. Me marché poco después. No había mucho más que pudiera hacer. Me quedó la sensación incómoda de que algo importante había ocurrido en esos últimos días de verano, algo que durante un instante pude presenciar antes de quedar totalmente excluido. Cada año, cuando septiembre termina y noto ese cambio familiar en el aire, pienso en ese coche abandonado y en el agujero de bala en la pared de una caseta que quizá ni siquiera existió. Esto ocurrió a principios de septiembre, y me cambió por completo la forma de ver el camping en solitario. Cuando era niño, mi padre, Carlos, tenía la costumbre de llevar a mi hermano y a mí de camping a mediados de agosto. Nada espectacular, solo unos días en plena naturaleza para marcar el final del verano, antes de que volviera la rutina. Ahora tengo 20 y pocos, una novia estable, Ana, y he seguido con mi vida en muchos aspectos, pero esa tradición de acampar al final del verano es algo que he intentado mantener. A veces logro que mi padre o mi hermano, Raúl, se apunten, pero normalmente voy solo porque a Ana no le gusta nada acampar. No quiero arrastrarla a un sitio donde va a estar miserable durante 3 días. Así que me he acostumbrado a la soledad. Para este viaje encontré en el mapa un lugar que parecía perfecto, un claro aislado, no registrado como zona de acampada ni nada oficial, lo bastante alejado de caminos y senderos como para esperar privacidad total durante unos días. Me gusta la idea de estar realmente solo, sin caravanas ni familias con niños gritando. Guardé el mapa para poder acceder sin cobertura, algo que siempre hago. La caminata me llevó unas 2 horas. Estoy en buena forma, pero cargaba todo el equipo, así que fui con calma. Caminé hasta encontrar un sitio adecuado para montar la tienda. Una llanura rodeada de pinos altos con un pequeño claro que me permitía ver el cielo. Esa primera noche fue perfecta, de verdad. Solo yo y mis pensamientos, sin nadie preguntándome por trabajo o por cuándo me iba a comprometer. Hice una hoguera pequeña. Cociné una pasta liofilizada que no estaba
tan mal y me quedé mirando las estrellas. A la mañana siguiente decidí acercarme a un río que había visto en el mapa, con la intención de pescar algo para la cena y no depender solo de la comida envasada que llevé. Además, mataba el tiempo. Allí afuera tienes todo el tiempo del mundo. Pasé prácticamente todo el día en el río y, aunque no soy muy buen pescador, tuve suerte y cogí una trucha de buen tamaño. La guardé en mi nevera portátil y empecé a volver al campamento sintiéndome bastante orgulloso. Mi padre habría estado orgulloso. El problema fue que calculé mal la puesta de sol y subestimé la distancia recorrida. Lo que debía ser un paseo tranquilo se convirtió en una marcha por el bosque ya a oscuras. En unos 20 minutos la luz dorada se transformó en noche cerrada. Llevaba una linterna frontal, pero el terreno desconocido me obligaba a avanzar despacio. En un momento vi una luz tenue a lo lejos, que se balanceaba rítmicamente como si alguien caminara con un farol o una linterna. Al principio respiré aliviado. Quizá había otro campista y podríamos ayudarnos a regresar. A medida que la observaba, vi que la luz se acercaba. Quien la portaba caminaba en mi dirección. No queriendo asustar a nadie, decidí anunciarme y grité un saludo amistoso, preguntando si también estaban acampando por allí. Intenté que mi tono fuera lo más cordial y no amenazante posible. La luz dejó de oscilar de inmediato. La vi quedarse inmóvil durante varios segundos, lo que me pareció extraño. Luego, sin aviso, se apagó por completo, lo cual me pareció aún más raro. Pasaron unos segundos y me quedé mirando el punto ahora negro, donde segundos antes había estado la luz. Entonces, de la nada, escuché un choque violento entre la maleza, como si alguien corriera a toda velocidad por el bosque, pero no ni hacia mí ni alejándose. A mi izquierda, perpendicular a donde yo estaba. Fue inconfundible. El corazón me latía con fuerza. Todo era realmente perturbador. No sé ni cómo explicar lo incómodo que me sentí. Todo resultaba tan equivocado. ¿Por qué alguien huiría así? Incluso si lo hubiese asustado mi voceo, la reacción normal habría sido contestar o retroceder despacio, ¿no? ¿Verdad? O al menos retroceder despacio, no salir disparado bosque adentro a oscuras. Me pasé todo el camino de vuelta al campamento intentando racionalizarlo. La mejor explicación que se me ocurrió fue que, al gritar quizá les había asustado. Al fin y al cabo, no sabían que no quería hacerles daño, y encontrarse con un desconocido en mitad de la nada por la noche puede aterrorizar a cualquiera. Aún así, no lograba quitarme la sensación de que algo no encajaba. La naturaleza remota del lugar hacía improbable que hubiera otros campistas por allí, y la mayoría de la gente al menos responde cuando alguien les llama, y más si el saludo es amistoso. Aceleré el paso y llegué al campamento. Pero estaba tan inquieto que ni siquiera me molesté en encender fuego para cocinar la trucha. Me quedé en la tienda. Comí algo de la comida que había traído y traté de leer antes de acostarme temprano. Normalmente duermo profundamente, sobre todo cuando acampo, y estoy exhausto por la caminata del día. Así que cuando me desperté de repente en plena noche, supe que algo iba mal. Escuché el entorno unos minutos, pero todo sonaba normal. Los ruidos habituales del bosque. Antes de intentar dormir de nuevo salí para aliviarme. Abrí la cremallera de la tienda y asomé la cabeza. La luna estaba lo bastante brillante como para ver el claro sin la linterna. En cuanto tuve una vista nítida del campamento, me quedé paralizado. Había alguien de pie, a unos 5 metros de mi tienda. No podía distinguir rasgos, solo la silueta de una persona donde no debería haber nadie. Simplemente estaba allí inmóvil como observando la tienda. Nunca había vivido algo así, y sinceramente no sabía qué hacer. La mente me iba a mil, pero el cuerpo no respondía. Seguro que quien fuera que estaba ahí me había oído abrir la cremallera, y probablemente sabía que yo no sabía que estaba presente. Estaba a punto de ser atacado. En cuanto empecé a pensar en términos de vida o muerte, el instinto de supervivencia se activó y pude sacudirme la aturdida pasividad. Alcancé la navaja automática que siempre dejo junto a la entrada de la tienda y grité con voz fuerte: ¿Quién está ahí? En el mismo instante en que hablé, la figura salió corriendo directo hacia la tienda, pillándome totalmente por sorpresa, de 0 a 100 en un segundo, gritando un chillido agudo y antinatural que ni siquiera sonaba humano. Me golpeó antes de que pudiera procesarlo. Empezamos a rodar por el suelo y ese tipo, por la voz claramente un hombre, empezó a arañarme la cara como un animal.
No me pegaba, me arañaba intentando desgarrarme. Conseguí interponer la navaja entre los dos, y le corté la mano antes de que se me cayera en la lucha. Aunque el corte no fue perfecto, al parecer bastó. Él empezó a chillar y se apartó. Salió desapareciendo entre los árboles otra vez. Esta vez pude oírle gritar o reír, o hacer ese sonido enfermo que fuera. Me quedé allí sentado un buen rato intentando procesarlo. La cara me ardía por los arañazos y las manos me temblaban sin control. Podía notar sangre por todo el rostro, pero no estaba seguro de si era mía o suya. Pensé en intentar volver andando al coche de inmediato, pero abrirse paso por el bosque en plena oscuridad me pareció peor idea que quedarme. Realmente solo me quedaba una opción: pasar el resto de la noche en la tienda, navaja en mano, escuchando cada mínimo ruido y esperando que aquel hombre regresara en cualquier momento. Fue la noche más larga de mi vida, pero al fin llegó el amanecer. En cuanto hubo luz suficiente, empaqué mi equipo en silencio y regresé al coche a un ritmo mucho más rápido del que había llevado al entrar. En cuanto llegué al vehículo, arrancé a toda prisa y me fui sin mirar atrás. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? Un hombre me atacó en el monte donde acampaba ilegalmente. Probablemente me habrían recriminado por haber ido solo y en un lugar remoto. Así que no llamé. Durante todo el viaje de regreso, no dejé de pensar en lo cerca que estuve de que pasara algo realmente grave, si no hubiera tenido esa navaja, o si el hombre no se hubiera ido cuando lo corté. Las cosas podrían haber terminado de forma muy distinta. Pero ni eso es lo más perturbador. Lo que aún me descoloca es que él siquiera estuviera allí. Obviamente no era un campista, y tampoco parecía una persona normal. Eso se notaba por cómo me localizó en plena oscuridad y me atacó. Y por ese grito, me estremezco solo de recordarlo. Humano, sí, pero retorcido de una manera profundamente antinatural. Desde entonces no he vuelto a acampar solo y no sé si alguna vez lo haré.